nuevos bailes que llamábamos los nuevos bailes en Cali, ¿no? Dándole espacio no solo a la salsa, sino también al reggaetón y a otra serie de bailes. Estuvieron también biólogos, como se resaltaba en otro momento, historiadores, por ejemplo, que le incorporaron al periódico ese rigor que el investigador en historia tiene y que muchas veces los literatos no tenemos porque nos movemos en otros paradigmas. Pienso yo, en última instancia, ya digamos en esta faena fascinante de ser profesor, que realmente muchas de las cosas que he hecho no lo hubieras hecho ni mucho de lo que he escrito mal o bien lo hubiera hecho si me hubiera estado la palabra presente en esos orígenes. Entonces eso era como que quería decir también. Bueno, entonces aquí tenemos una oportunidad única porque vamos a cerrar viendo un poco también la experiencia del último año con Edgar, que quiero decirles es una experiencia muy gratificante porque Edgar es un amante del oficio de narrar, es un novelista, es un gran ensayista y un lector extraordinario, y yo creo que vale la pena que Edgar nos cuente un poco este año cómo ha sido el oficio con el último equipo de colaboradores de la palabra. Bueno, sí, yo al arte o al oficio de editor le llamo descubriendo a Superman, porque cuando yo era niño era coleccionista de cómics y coleccionaba Superman, y lo que más me gustaba no era el hombre de acero, sino el periodista que había en Clark Kent. Recuerden que siempre el cómic empezaba en el diario El Mundo, donde un señor parecido a Valverde muy bravo montaba, que era Pedro White, dirigía a un grupo de jóvenes que hacían crónicas. Lo que me parece que el periodismo de crónica es mucho más antiguo que Truman Capote, porque Superman es más antiguo que Truman Capote. O sea que yo tengo ahí pues con ustedes los catedráticos de periodismo mi discusión, que primero son las crónicas y luego la teoría, ¿no? Bueno, pero eso lo podemos ventilar en un escenario diferente, en los salones. Pienso que esos jóvenes que eran Luis Alain, Jaime Olsen y Clark Kent tenían la obligación de traer para Pedro White en esa pequeña oficina donde él esperaba furioso las crónicas, además porque Pedro White no sabía que Clark Kent era Superman tenía más acceso a las crónicas y más rápido, le ganaba a Luis Alain y le ganaba a Olsen, pero simuladamente Luis Alain y Jaime Olsen eran más listos que Superman, porque siempre que hay que cumplir la crónica, Superman tenía que padecerla. Si sucedió un incendio, Superman tenía que apagarlo, o sea que escribía Jaime Olsen y Luis Alain. Me parece que uno como editor tiene que estar a la saga de ese personaje escondido que hay en cada escritor. Yo soy muy respetuoso con mis escritores, de pronto ellos pensarán que soy muy condescendiente. Cuando veo que hay un texto que vale la pena, no lo tacho. Creo que lo trabajo más, nunca lo cuelgo cuando en realidad no hay posibilidad, cuando no encuentro el tono, porque hay dos funciones grandes en ese texto que va a aparecer al público, eso que Uriago se refería ahora en la primera parte donde hablaste, y es que en el imaginario de un texto está el estilo de una persona, está su infancia, que es prácticamente con lo que se escribe novela, con lo que se escribe cuento, con el primer imaginario. Entrometerse en ese texto, entrometerse en el texto de una persona que lo ha escrito y que lo ha pensado, te permite entrar también en ciertas formas que son canónicas, y solamente con esas formas canónicas se puede entrar en un texto, es decir, rebatirle a Harold Pardey un texto. Para hablar de nuevo de él, pues es complicado corregir a Harold, porque Harold tiene un tono, él ha alimentado eso, él es un personaje que está buscando hace mucho rato ese tipo de tono, ese tipo de locución con la comunidad. Yo tengo escritores en la palabra, una niña que creo que está aquí,
sufro mucho con problemas de luz. Creo que es la mariposa taciturna que está libre, que es una persona que tiene una orientación, un punto ideológico en sus textos. Me presentó un texto sobre los indignados, yo se lo corregí, me dijo que prácticamente ella me había presentado un café expreso y yo lo había descafeinado. No se trata de descafeinar los textos, creo que la función del editor es conservar lo que hay de cafeinado, quitarle los énfasis, hacerlo leíble y hacer que el público, la persona que lea el texto, lo sienta. Muchas veces el estudiante o la persona que me ha escrito mucho no sabe que los énfasis lo que hacen, lo que produce un énfasis, y eso es general, no solamente en el periodismo, en la novela, en el cuento. Una saga de adjetivos detrás de un nombre lo que hace es ocultar el nombre. En esto se trata de contar, no de pensar. Es narrar, el que piensa es el lector. Entonces, lo que hace el editor muy sagazmente es intentar que ese texto cuente cumpliendo con ciertas normas que tú, Kevin y Julián, ustedes saben que son las fuentes. Hay que ir a las fuentes, no se puede decir mentiras, pero el oficio de corregir, el oficio de tachar, es un oficio de hacer legible las cosas, pero sin dejar a un lado la imaginación. Yo voy a cerrar contando una pequeña anécdota. Yo estaba muy joven y estaba muy pobre, venía caminando por la avenida del Río, tenía una casita en el kilómetro 12, creo que con Hernando Aldana, que estoy pintada, y no teníamos trabajo, ¿verdad? Estábamos sin plata, y me encontré con Andrés Caicedo, que era en el último año, y había tenido una pelea terrible con Hernán Nichols, y me dijo algo así: tío pelado, vos escribís, ¿por qué no vas a Hernán? Atrás de una pelea con ese, y dijo pues la palabra fea de Andrés. Yo di la vuelta y me fui por donde Nichols, y responsablemente yo no sabía pues la genialidad del tipo que iba a tener al lado, yo era un muchachito, y me dijo: bueno, vení, hace esto. Y empecé a trabajar con Nichols, y Nichols era, ante todo, aparte de ser uno de los mejores publicistas de América, era un gran contador y era un gran periodista. Era un tipo que sabía muy bien, de ahí nacía su gran oficio. Y una vez, ya llevando 2 meses ahí, en el balcón enorme, ahí en la casita de la casa que está frente al río Cali, sucedió un problema de tránsito, un accidente. Alguien mató a alguien, y yo me asomé, y Hernán me gritaba desde el primer piso: contame. Y yo pues no le contaba, yo seguía viendo, y me gritaba y le dijo: contame qué está pasando, y yo no le contaba. Y entonces ya cuando pasó, pues estaba muy bravo, y yo empecé a contarle desde el primer piso: Hernán, pasa esto. Y entonces me dijo algo muy curioso: ¿y qué pudo haber pasado? Y entonces yo le dije: no, yo no sé, yo te cuento lo que está pasando. Y me dijo: no, pero es que eso es una pendejada, contame lo que pudo haber pasado. Ese es el problema de ustedes. Y no, es que hay que contar también. Y yo le dije: no, pero es que yo no sé qué puede haber pasado. Y me dijo: pues entonces imagínatelo. Y me contás qué puede haber pasado. Y luego yo le dije: Hernán, es que ese es uno de los problemas, que uno tiene que contar las cosas para que sean creíbles. En la literatura, generalmente, tiene que contarlas que sean creíbles. Y en la realidad, son cosas creíbles que se cuentan. Y Hernán me hizo esta pregunta que yo nunca he podido contestar, una pregunta de alta literatura. Me dijo: mira, ahí me leen un poema y yo nunca pregunto si eso es verdad. Yo acepto el poema, me parece que eso puede pasar a mí. Pero porque si te encuentran un cuento, tienes que preguntar si eso es verdad. Y entonces yo me quedé muy confundido como 8 días, y a los 8 días pues me dijo: no, con la bobada que eso no es así. El periodismo tiene que ser verdad, tiene que haber sucedido. Entonces pienso que todos estos cultos y todas estas metáforas a la palabra escrita se resumen en un oficio, que de una u otra manera, como lo haga Fabio, como lo haga Kevin, como lo haga Humberto, uno lo hacemos más dulce, otro lo hacemos tirando textos, depende de cómo sea, no tiene que ver con el carácter.
y el carácter de la literatura es el estilo, y estilos hay cuantas personas hayan en el mundo, afortunadamente. Creo que se trata de un oficio de soledad, de un oficio honesto. Creo que cualquier texto que encontramos en una revista ha pasado por unos servidores muy grandes, ha pasado por momentos de mucha sinceridad, y es un oficio que es bello. Y bello porque en el caso de la palabra estás con gente maravillosa. Yo doy las gracias a Darío, a mis compañeros, a Kevin, que me dejó el puesto, aquí a mi compañero de infancia, que lo conozco tantos años, de poder tener colaboradores como Freddy o Manita, que creo que es una gran promesa. Freddy igual, Felipe, comparto con Gustavo Bueno. Esta oportunidad de la palabra me ha hecho conocer a Ethan, que está allá arriba, creo que es gente maravillosa. Creo que Cali en este momento es dueña de excelente movimiento literario. Soy profesor de crónica y de novela en la Universidad del Valle. Nunca he visto en tantos, digamos, he estado en Bogotá, en Los Andes, estuve en la Nacional hace 3 años hablando, y creo que en este momento en Cali hay un grupo de gente con unas grandes posibilidades de escritura. Esta mañana nos dieron una demostración enorme en el Nuevo Latino, donde estuvimos los de la palabra, y hay mucho trabajo y hay donde practicar este oficio tan hermoso como ser editor. Bueno, gracias, Edgar. Yo quisiera, antes de volver a circular con una última asunto que lo podamos reflexionar aquí entre todos, pues hablar de algunas cosas que me suscita escuchar a mis colegas sentado aquí frente a ustedes con este horizonte de 20 años pasados. Voy a hablar de 2 cosas. Una es una cosa que yo puedo llamar la precariedad, que en el caso nuestro a veces se vuelve un acicate para la creación. Lezama decía que ante la pobreza material lo único que nos queda es la sobreabundancia del espíritu. Y pienso que en el caso de la palabra, que es un periódico que tiene la ventaja de tener la universidad y tener todo esto que nos permite una universidad pública y tener garantizados unas cosas básicas, de todas maneras es un periodismo que se hace en términos precarios si lo comparamos con el periodismo que se hace en muchas partes o que se hace, digamos, profesionalmente. Y sin embargo, a pesar de que se hace con precariedad, es muy creativo. Entonces, eso quiero resaltarlo, y sobre todo porque el mismo origen de nuestros estudiantes, que no son precisamente, eso no quiere decir nada de fondo, pero es significativo, no es una ley pues, pero sí es significativo el origen de nuestros estudiantes, que en general son estudiantes de origen populares o de sectores medios de la sociedad. Uno que otro estudiante tiene un nivel muy alto y aprende también muchísimo en la palabra. Hemos tenido muchos casos, pero en general son estudiantes que tienen pocos recursos, y la palabra se les ha constituido a muchos de ellos en una forma también de buscarle horizontes a su vida profesional, y la creatividad que eso ha generado, porque estamos haciendo siempre periodismo con muchas limitaciones. En estos días me preguntaba una periodista cuál era el problema más grave que yo le veía, o la limitación de más peso a lo que hacíamos, y yo le pensé muchísimo para contestarle. Me mandó las preguntas por escrito, y yo le dije que eran las limitaciones de orden material, o sea, la precariedad, pero al mismo tiempo me quedé pensando que ella siempre ha sido muy creativa. Eso creo que es un asunto que no es de la palabra, es universal. Hay gente que ha sido creativa, sus etapas más creativas de la vida ha sido cuando han tenido las mayores dificultades. Eso lo dicen pues, los escritores de muchas partes del mundo. O sea, eso no sé si eso es una ley de la creación, pero funciona mucho esa situación. Y de alguna manera eso lo veo yo en los muchachos que pasan por la palabra, que ve uno que hace un esfuerzo enorme para poder construir un texto, para ir
ir a buscar la materia, pues tienen lo del bus, están haciendo un sacrificio enorme. Y bueno, eso me ha hecho pensar a que a futuro tenemos que buscar por lo menos paliativos para esa precariedad. Y el segundo punto que quisiera señalar es la relación con el medio, lo que podríamos llamar la ética de la información, la ética de la responsabilidad que uno debe tener con ese medio. Les voy a contar una anécdota. Hicimos un número esa vez viajé y se pasó un artículo, quizás estaba Harold, de jefe de redacción, de asistente, y ese número me creó unos problemas de redacción del público de cierto especializado, porque en uno de los artículos uno de los muchachos contaba que alguien en el barrio que había tenido un problema mental había estado en el psiquiátrico y que allá torturaban a los pacientes. Y eso se me vino el jefe de psiquiatría, el director, la gente de prácticas de la universidad, de todo el mundo. Y entonces eso me llevó a pensar muchísimo qué le decía yo a esas personas, porque la rectoría me llamó, bueno, aquí tenemos sus problemas, aquí está la comunidad científica que trata los problemas mentales y de la locura, diciendo que usted dijo hay una irresponsabilidad, que cómo así, que eso no se puede decir, que tal. Y bueno, vamos a hacer una cosa de eso, yo hablo con las personas y también el director, usted nos deja entrar al hospital psiquiátrico y nos muestra todo con mucho gusto y puede ir con todo el equipo, nos metimos un par de semanas. Yo aprendí mucho de la situación de la locura, salía con el corazón en la mano estudio, porque eso es de las cosas más duras que hay en la vida, ver el estado en que están los locos. Hicimos a mi manera unas crónicas, unos relatos, porque nos metimos a todo y pudimos de esa manera subsanar una cosa que se ha hecho de manera muy ligera y responsable por un joven que a partir de un relato de alguien de amigo de barrio había decidido decir unas cosas que no correspondían, y así lo hicimos. Y entonces fuimos a los de psiquiatría, y fuimos a los practicantes, y fuimos a los choques eléctricos y nos demostraron cómo se hacían, en qué condiciones, de qué manera. Y aprendimos muchísimo, no solamente del tratamiento de la locura en el hospital psiquiátrico, sino de lo que significaba la locura en la ciudad y los dramas sociales de la locura y cómo se cuidaban los locos y todas las circunstancias terribles de quien está en esas situaciones, los que entran y salen, los que a pesar de que estén locos no los aguantan porque no tienen la plata, por lo que sea. Bueno, fue un cuadro muy doloroso, al cual llegamos precisamente porque quisimos subsanar ese error de haber dicho cosas ligeras y la ética nos llevó ahí. Entonces se pudo hacer. Luego vino la otra experiencia que no se pudo hacer porque dijimos algo sobre qué pasaba con los soldados en el ejército colombiano. Entonces me llamó el comandante de la tercera brigada y me pegó un reclamo grave y le dije, bueno, comandante, como ya tiene la experiencia de los locos, le digo, no, vamos a hacer una cosa, comandante, es muy fácil, volvemos a ver la materia y yo le doy la fuente a usted es fuente para mí, me diga todo, si usted quiere lo entrevisto, pero con una condición, usted me deja entrar a ver todas las prácticas, me deja entrar también a entrevistar a los soldados, a los cabos, a los sargentos, para poder hacer una materia. Y dijo, yo lo pienso, doctor, y nunca más me volvió a llamar. Hasta ahí llegó. Entonces, obviamente, hay limitaciones. Los estudiantes, para cerrar con esto, los estudiantes cuando mataron a Johnny Silva, también me dijeron, nosotros tenemos que escribir, si ustedes son una fuente, démenla todas, pero hay otras fuentes. Hicimos toda la investigación, me trajeron todas las fotos de los tanques de la policía dentro del campus de la universidad, todo se hizo. Y al comandante de la policía en ese momento que ha dado la orden, lo cité para la entrevista, no me quiso dar la entrevista. Entonces iniciamos, como hace todo periódico serio, hemos investigado todas las fuentes posibles. La fuente del comandante general de la policía no está aquí porque se negó a darla. Entonces, esto lo digo es porque en el oficio, y Humberto debe tener muchas anécdotas, siempre recurrimos a eso y quisiera que cada uno de ustedes alrededor de esto hiciera una anécdota para que cerramos. Hay una anécdota en la palabra, aquí se hizo como una semana con Víctor Gaviria,
y él vino con las actrices, con esta muchacha que está en la cárcel. ¿Ah? ¿Cómo? Con la Tavares. Entonces, dos estudiantes de la palabra pues, se encargaron del reportaje con ella. Entonces ellas tuvieron una relación muy, digamos, íntima, de que ella le contaba todas las cosas a las estudiantes. Hicieron un artículo muy bueno, sí, pero cuando yo me puse a leer el texto que ellas hicieron, pues simplemente era que la Tavares le estaba contando a ellas, y ellas no lo habían percibido, que ella se había levantado 4 tipos que lo habían matado. Entonces yo las llamé a ellas y les dije, miren, esto es una parte que hay que quitar porque no lo podemos manejar para bien del periódico, para bien de ella, y en la realidad pues después vimos lo que ocurrió con ella, pues decir, ella está presa porque sencillamente lo hacía, era cierto, y así se lo contó a las reporteras que en un momento dado, encarretadas con la belleza del personaje que era ella, no se estaban dando cuenta que estaban contando, que ella les contaba que había matado 4 personas. Yo recuerdo, yo pienso que debatirle un texto a Pardey es meterse con las barras bravas, ¿no? Una acotación aquí, un pie de página. No, yo recuerdo una crónica que yo hice alrededor de un documental sobre Lorenzo Jaramillo. Lorenzo Jaramillo fue un pintor que murió de SIDA, colombiano, y el que hizo ese documental fue Poncho Espina, entre otras cosas, que esa fue una tarea que me encomendó Humberto como editor. Entonces, yo, en mi experiencia como escritor, yo nunca había hecho como un reportaje teniendo en cuenta, digámoslo así, una experiencia de carácter audiovisual, y sobre todo una experiencia de carácter audiovisual de un hombre que estaba destinado a morir. Yo sé que todos estamos destinados a morir, pero por fortuna todavía no tenemos SIDA, y Lorenzo Jaramillo sí lo tenía. Entonces, para mí fue un trabajo muy bello con Luis Ospina. En esa época Luis Ospina vivía en una de esas casas solariegas del barrio San Antonio, en la carrera Quinta con calle Tercera, y entonces fue un trabajo hermoso con él. Pues, él es un artista. Yo creo que Poncho es uno de los estetas más grandes que ha dado el cine colombiano y latinoamericano. Él ya había producido el texto el documental de Lorenzo Jaramillo. Yo a su vez había conocido a Lorenzo Jaramillo en París cuando no tenía SIDA, ¿ya? Eso hay que aclararlo, ¿ya? Y esa experiencia me pareció a mí muy vital y me enriqueció literariamente, porque yo jamás, pues yo me considero un escritor de libros. Yo jamás había tenido una experiencia, digamos así, con escribir sobre el audiovisual. Entonces tuve una experiencia con una persona que había conocido, ¿no?, en París, y que había tenido pues un desenlace fatal, y con un realizador que a su vez me contó su experiencia momentos antes de que esa persona iba a morir. Entre otras cosas, pues, un periódico que tiene ya 20 años de edad, se puede dar el lujo de tener muertos ilustres, ¿no? Yo recuerdo que pues está Saramago, que lo entrevistó Darío Henao, está Arturo Anape, que